el día de hoy pues vamos a ubicarnos en Primera de Pedro, capítulo 2 de Primera de Pedro. Durante el mensaje, usualmente el hermano Luis, cuando hay necesidad, él me ayuda en la traducción para personas que no hablan español, como el día de hoy tenemos a una persona, de manera que periódicamente yo voy a tomar algún tiempo para explicar algunas cosas en inglés. Nosotros hemos estado hablando sobre la iglesia. We've been speaking during the last 3 weeks concerning the church. What is the church? ¿Qué es la iglesia? Y decíamos que todos nosotros, cuando desde pequeño nos preguntan o nos hablan de la iglesia, nosotros pensamos que la iglesia se refiere a un edificio. We have a tendency to think that when we speak about the church has to do with something physical, a structure or a building. I grew up with that notion as a kid in the Dominican Republic. Yo crecí con esa noción de que la iglesia es algo donde uno va, un lugar donde uno va. Pero cuando le viene el entendimiento de la palabra, nosotros sabemos que esto es aquí una estructura, un edificio. Y que si este edificio alguien lo compra, puede dejarlo tal como está y convertirlo, como yo vi una iglesia, la convirtieron en una funeraria una vez. O sea que lo importante no es la estructura. The important things are the people within. When we speak about the church, we are speaking about people. People saved by the grace of God. Hablamos de la iglesia como una iglesia que ha sido salva por la gracia de Dios. Aquí, 1 de Pedro, 1 Peter chapter 1. Quiero tocar un aspecto de lo que es la iglesia. Ya hemos dicho que la iglesia tiene un fundamento. The church has a foundation. Isaiah 28:16. Isaías, no tienen que buscar, 28:16, dice: he aquí yo pongo en Sión un fundamento. Todo lo que Dios hace tiene un fundamento. Absolutamente todo lo que Él hace. Dios es un Dios de propósito, Dios es un Dios de fundamento. Dijimos que la iglesia, the church has a foundation, and the church has a head or a leader, la cabeza de la iglesia. Y a mí me enseñaron también que lo que tiene que ver con la cabeza de la iglesia, que era un hombre que está en Roma. Ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Y eso no es el líder de la iglesia. The leader or the head of the church is Jesus Christ the Lord, our Savior. He is the Savior of the world. De manera que en el día de hoy yo quiero ver otro aspecto de lo que es la iglesia. Y está en Primera de Pedro, capítulo 2. El tema o the topic or the theme of what I'm going to say está basado, it is based on a verse in 1 Peter chapter 2, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Dice lo siguiente: acercaos a Él, es decir, acercaos a ¿quién? A Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa.
Aquí en este texto dice que debemos acercarnos a Cristo, que es la piedra viva, a living stone. Y dice desechada o rejected by men. Esto es una gran verdad. This is a great truth. Jesus Christ has been rejected by men. Jesucristo ha sido rechazado por los hombres a través de todos los siglos. Si usted le pregunta a una persona quién es Jesucristo en la calle, y a veces lo hace en un survey, ¿quién es Jesucristo? Entonces, ¿qué ustedes creen que es Jesucristo? Ya nosotros hemos estudiado. Who do you think Jesus is? And they say, well, you are one of the prophets. Tú eres uno de los profetas. And then Jesus asked his disciples, Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros? Ustedes que han estado conmigo todo este tiempo, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Y Pedro responde, Peter responds, you are Christ. You are the Christ, the Son of the living God. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Eso es vital, eso es importante, que toda persona en el planeta entienda que Jesucristo es la persona más importante del planeta. No son nuestros presidentes, no son nuestros líderes, es Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien nosotros hemos de dar cuenta. Jesus Christ is the most important person upon the face of the earth. And he will be the judge of the universe. Será el juez, dice, de los vivos y de los muertos, dice la palabra. Entonces dice aquí que Cristo fue rechazado, versículo 4, the stone was rejected, la piedra ha sido desechada por los hombres, pero lo importante es, ¿qué dice Dios de Cristo? ¿Qué dice el versículo 4? Para Dios, escogida y preciosa. For God, Jesus Christ is a chosen stone, precious stone, de mucho valor, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, versículo 5, de ahí viene la palabra de hoy. Vosotros, la iglesia a quien Pedro le escribe esta carta, todos los hermanos de la iglesia, dice, vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahí está la palabra. Dice ahí que la iglesia es una casa espiritual. Esa es la palabra. La iglesia, una casa espiritual. The church, a spiritual house. Si es espiritual, si la iglesia es espiritual, la iglesia no puede tener un origen humano. ¿Ustedes me están entendiendo? Si la iglesia, dice aquí que la iglesia es algo espiritual, entonces la iglesia no tiene un origen humano, sino que tiene un origen divino. Y ahora aquí dice que la iglesia es espiritual, pero mire cómo es que somos parte de la iglesia. Lo dije la semana pasada. This is how we become, if the church is a spiritual house built by God, then we have to see the relationship. How do you become members of the church? How do you become part of the church? Verse 23. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Aquí dice cómo somos parte de esa iglesia. Dice aquí, siendo renacidos. En inglés sería being reborn. Okay. Yo no tengo una Biblia en inglés, así que tengo que hacer lo mejor que yo pueda traducirlo. Siendo renacido o being born again. Born again, nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando naciste con tu papá era Adán. Your father was Adam. Y Adán era un pecador. Adam was a sinner, so you also a sinner. Tú has heredado el pecado de Adán. You have inherited Adam's sin. Como dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y for all have sinned and come short of the glory of God. Nadie puede alcanzar la gloria de Dios. Se queda corto. ¿Entiendes? La gloria de Dios, todo el mundo se queda corto. Y dice
siendo renacido no de simiente corruptible, not by a corruptible seed. What is the corruptible seed? ¿Cuál es la simiente corrupta? La de mi papá. My father was a sinner. My mother and he had to do something with my birth. I was a sinner. I have children. They are also sinners. My children will get married and they also will be sinners. And it goes on and on. And now, en el planeta, upon the planet Earth, we have 7 billion sinners. 7 billones de pecadores. Pero de esos 7 billones de pecadores, hay un grupo que es la iglesia, la casa espiritual que habla Pedro aquí, y que la manera que son parte del pueblo de Dios, the way they become children of God is by God planting a seed. Dios siembra una simiente dentro de nosotros. De la misma manera que papá plantó una simiente. ¿Me están entendiendo? Una simiente dentro del vientre de mamá. Ahora, espiritualmente, para ser una casa espiritual, Dios tiene que poner en nosotros una simiente espiritual y por lo tanto todo el pueblo de Dios en el planeta, todos los creyentes en el mundo son parte de esa iglesia. Aunque se llamen bautistas, aunque se llamen presbiterianos, si en realidad la simiente fue sembrada, son parte del pueblo de Dios. ¿Estamos ahí? Amén. Son parte del pueblo de Dios. Entonces aquí dice, sino de incorruptible, the incorruptible seed. Mira aquí versículo diré, por medio de la palabra de Dios. How does it happen? It's a miracle. Es un milagro. Ser creyente es un milagro. Usted sabe eso, hermano. Es un milagro ser un creyente. Es un milagro ser un creyente. Es igual, becoming a Christian or a child of God is a miracle. Yo se lo voy a ilustrar con, no se tienen que buscarlo, porque como estoy hablando en 2 idiomas, le voy a dar unos textos para poder llegar al propósito. Juan capítulo 8, hay un hombre que nace ciego de nacimiento. In John chapter 8, there's a man blind since his birth for 38 years. 38 años que está ciego este hombre. 38 años. Y Jesucristo viene y con lodo y saliva se lo pone en sus ojos. He took clay, mud, and he turned with saliva, he turned this mud into like some type of a medicine, y se lo pone en los ojos, y cuando él se lava la cara, de repente un milagro acontece en la vida de ese hombre. A miracle occurs. This man that has been blind for 38 years. Can you imagine that? ¿Puede usted pensar una persona que nunca en su vida haya visto y que de repente, que solamente podía oír, palpar, saborear una manzana y ahora él puede ver el rostro de su mamá por primera vez? El rostro de su papá, un milagro extraordinario, miracle. Eso es lo que pasa cuando una persona nace de nuevo. Es un milagro que solamente Dios puede operar en el corazón. We're not talking about religion. We're not talking about, I'm going to just be part of this group. No, we are not talking about that. We're talking about an experience called the new birth. El nuevo nacimiento. How do I know that?
That happened to me when I was June 21, 1970. A lot of you were not born. Algunos no habían nacido. I know that this is true. Yo sé porque y usted lo sabe. Usted sabe que esa experiencia usted la tuvo por un milagro. Usted sabe que fue Dios que hizo esa obra poderosa en su corazón. Usted sabe porque sabe. Nadie puede decirle, oh, esto es algo hallucination. No, it's a transformation. It's a transformation by the power of God through the power of the gospel. Being born again, siendo renacido por una simiente no corruptible, sino por la palabra de Dios. Número 1, la iglesia, para ser una casa espiritual que somos nosotros, todos los que tienen esa experiencia han nacido de nuevo, son nuevas personas. ¿Perfecta? No. Pero ese creyente va cada día hacia la perfección. Christians are not perfect like no one else. I like it in English. They are not sinless, they sin less. You understand that? En inglés, they are not sinless, they sin less. No es que no tengamos pecado, pecamos menos. Pecamos menos porque ahora amamos al Señor. Amamos al Señor. Entonces, para ser una casa espiritual que habla Pedro, una casa espiritual, ¿cuál es lo primero? Siendo renacido por la palabra de Dios. Dios le da vida a los muertos. Y este hombre que estaba ciego por 38 años, the blind man that was healed after he was blind since birth, ellos comienzan a preguntarle, comienzan a cuestionarle que cómo es posible que él que estaba ciego y que ahora ve, y comienzan, they began to question this man, the religious leaders, the Pharisees. They grab him and they question him. Le preguntan, le cuestionan y le dicen, what happened? Hey, what happened to you? ¿Qué fue lo que te aconteció? Nosotros sabemos que tú estabas ahí mendigando, asking for money. What happened to you? They hated Jesus. Ellos odiaban a Jesús. Y aunque veían el milagro delante de sus ojos, ellos querían negar, buscando excusas. They hated Jesus, therefore they wanted to look for ways to deny the miracle. ¿Le ha pasado eso a usted? Yo le he visto literalmente docenas de veces una persona que no era cristiana y luego es cristiana, el cambio que ha existido en su vida. Y esa persona, pero eres tú, pero hay algo diferente. There's something different about you. What's going on? What's going on? Y yo digo, life happened. La vida aconteció. Y cuando le preguntan a él y comienza a preguntarle, bueno, he's old enough to tell you what happened. Él tiene edad, pregúntale, mira, ¿qué fue lo que te pasó? Porque este Jesús, nosotros somos con un pecador y que él no puede hacer esto. Y finalmente, usted ve en ese diálogo, John chapter 8, para atrás y para adelante, el hombre ciego dice, yo no sé qué fue lo que pasó. Lo que yo sí sé, que yo era ciego y que ahora yo veo. This I know, that I was blind and now I am able to see. Can you imagine that the first face he saw was Jesus?
El primer rostro, pues, seguramente que él vio cuando abrió sus ojos por primera vez, fue contemplar el rostro majestuoso, hermoso, de misericordia, de ternura de nuestro adorable Salvador. A él fue el que él vio. Éramos ciegos y ahora vemos. Éramos ciegos, ahora vemos. Y vemos y continuamos viendo porque no lo vemos todo hasta que no estemos con el Señor. Es algo gradual. La visión es gradual. It's a gradual vision. Para hacer una casa espiritual, dice la palabra que lo primero que pasa es que hay un nuevo nacimiento. Que lo segundo, cuando se nace, se come. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo primero que hace el bebé? What is the first thing that a child does when we go to the hospital? Acaba de nacer, o no sé qué tiempo. El asunto es que en el nursery room they already have the little bottle, ¿verdad? Tiene la botellita y se lo va a lactar, la mamá viene y le da el pecho, ¿verdad? Ya eso no es muy común hoy, pero hay excepciones. Y viene la mamá, amamanta a su niña, su bebé que ama, y está ahí adolorida, ella se olvida de los puntos, del dolor, de todo, ella se olvida de todo esto. Food. ¿Qué pasa para hacer una casa espiritual? Versículo 2 dice lo segundo, hay que comer. ¿Lo ve ahí? Verse 2. Desead. Desire. As a newborn. Desead como niño recién nacido. La pregunta es que ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver. What is the difference between a child being hungry and you and I being hungry? Nosotros podemos esperar que nos hagan la comida. Nosotros no zapateamos y lloramos. Trate con el bebé a las 3 de la mañana. Try with a newborn baby that is hungry at 3 in the morning. And usually, not always, usually the one who gets up is mama. La mamá es la que se levanta. Se levanta. ¡Ah! El grito. Y ustedes saben que los niños, muy inteligentes, ellos dicen, ¡ah! Es la primera señal. ¿Y qué usted cree que hace si no responde? ¡Ah! Aumenta el volumen. Eso no es. Yes. Pega el grito, se pone su carita como un tomate. Él no le pregunta a la mamá si se había trasnochado, si está cansada, si le duele la cabeza. Levántate porque no vas a dormir hasta que mi pancita esté llena. Mire la belleza de la palabra de Dios que nos habla en un lenguaje. The Bible speaks to us in a way that for us to understand. So the second thing that is needed is food. What type of food? ¿Qué clase de comida come alguien que es espiritual? Porque dice Pedro que es una casa espiritual. ¿Qué clase de comida? Bueno, aquí dice leche. ¿De qué clase de leche es? ¿Qué clase de leche es? ¿Cuál es la calificación? Espiritual. ¿Lo han notado? ¿Por qué es espiritual? Porque el nacimiento es espiritual. ¿Usted entiende, hermano? El nacimiento es espiritual, es algo sobrenatural. Esto, mi estómago, mi hambre se puede satisfacer con un pedazo de carne, arroz, habichuela, ensalada, eso. Pero mi alma, eso no sirve. Tiene que ser algo espiritual porque el nacimiento es un nacimiento espiritual. Y dice, habla de que el niño, y ya ustedes saben, yo lo expliqué la semana pasada, cuando les dije de la leche bautizada, no voy a entrar en eso ahora, pero ustedes entienden lo que estoy hablando, tiene que ser algo puro, leche espiritual. Leche espiritual.
It have to be the milk. It have to be pure. It have to be spiritual milk. Non-adulterated. No adulterada. Adulterada, ¿entiende? Adulterada. Cuando hay un adulterio es que hay un tercero que no va, una tercera. Cuando es adulterada la leche es que le han echado algo que no va. Something foreign, something that is not nutritious. Entonces, aquí tenemos la palabra clara y sencilla. Dice, ¿has nacido de nuevo? ¿Eres una iglesia espiritual? Bueno, tú tienes que desear. Si alguien sería, ¿qué acontece si la mamá se lleva a su bebito a la casa y trata de darle la leche y no quiere tomar la leche? What would happen? After you take the baby home and the mother try to feed the baby and try to give him some milk and he just... y trata, ¿y qué es lo que hace la mamá? La mamá especialmente las madres, los hombres. Pero el hombre dice, pero no te preocupes, quizá no tiene hambre. Las mujeres no son así, hombre, ¿entiendes? Las mujeres son diferentes. Dios las ha creado, las madres, con ese instinto maternal que nosotros carecemos. Lo primero que la mamá hace, yo voy a llamar al pediatra. ¿Qué? ¿El pediatra? Yo voy a llamar al pediatra ahora mismo. ¿Cómo? ¿Que tiene 4? No, hay que examinarlo. Algo está pasando, tiene que tener hambre. ¿Alguien está captando? ¿Alguien está captando? You see where I'm coming from? Entonces, si yo nazco de nuevo, yo digo, yo soy creyente y yo nazco de nuevo, y yo no quiero comer comida, ¿qué está pasando conmigo? What's happening? No tengo hambre, no leo la Biblia, no creo en nada, no me congrego, no. Entonces, ¿qué está pasando en mi vida? Esto es serio. 911. Yo tengo que ir al médico, el médico es Cristo Jesús, que te va a dar suero espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos preocupamos. Usted sabe, aquí en los hospitales, cada vez que van a esos chequeos que le hacen a los niños, los miden. ¿Cuánto? Ya ellos saben, si tiene el niño un añito, está supuesto, más o menos, pesar tanto y tener tal estatura. Y ellos están monitoring growth, monitoreando el crecimiento. ¿Usted cree que Dios no está monitoreando el crecimiento espiritual de su iglesia, hermano? Dios está monitoreando. Oh, sí, Dios está monitoreando nuestras vidas. Está monitoreando nuestras vidas, mi vida, la vida suya. Porque Él nos ama, es nuestro Padre y Él quiere que crezcamos, hermano. Él quiere que crezcamos. Por eso es que la epístola, ¿sabe cómo termina la epístola de Pedro? Creo que 3:18 dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crece. Ahora dice aquí, para que por ella crezcáis, that you may grow spiritually, verse 2. Para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, que después que eres salvo, after you're saved, you must grow in your salvation. Ha de crecer en la salvación. Y dice, bueno, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Usted sabe que se me olvida cuántas glándulas taste buds tenemos. Créame. Qué maravilla, ¿verdad? El paladar. Que podemos nosotros distinguir aquello que es dulce, que es amargo, que es tibio, que es caliente. Tenemos esa habilidad. ¿Sabe que espiritualmente es igual? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos han leído el Salmo 34:8? ¿Quién sabe? Gustad y ved que es bueno, ¿quién? Aleluya. Es algo extraordinario. Yo primero veo y pruebo. ¿No es cierto? Yo veo la comida
y luego tomo la comida. Pero lo espiritual te dice, prueba y ve. Taste and see that the Lord is good. Así dice. Taste and see that the Lord is good. Psalm 34:8. Probad y ved. ¿Cuántos aquí han probado que Jehová es bueno? Amén. Gloria a Dios. La habilidad de probar las cosas espirituales. ¿Ustedes saben eso, hermano? Que las cosas espirituales se pueden probar. Usted puede probar las cosas espirituales. Usted se levanta y lee una porción de la escritura, un salmo, un versículo, tiene un devocional, lee algo y usted puede como saborear eso, puede saborearlo espiritualmente. Entonces lo segundo es que después de nacer, para hacer una casa espiritual, entonces hay que comer. Y ahora dice el versículo 4 que había leído, dice, acercaos a él. Ese es el banquete. Close, acércate a él. Piedra viva, living stone. Desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, mire esto, Cristo es la piedra viva. Christ is the living stone. So if Christ is the living stone, what are we? ¿Qué somos nosotros? Si Cristo es la piedra viva y Él es la vida y Él nos ha dado vida, ¿qué somos nosotros? Lo mismo que Él. Vosotros también como piedras vivas, ¿lo ves? Piedras vivas. Lo mismo que Él. Entonces dice, desechada, like we rejected Christ. Okay? I only rejected Christ like, maybe 15 years of my life. 15 años de mi vida yo rechacé a Cristo. Desde que nací hasta por ahí, cuando el Señor me salvó por esa edad, 16 por ahí. Yo lo rechacé. O sea, lo rechacé que no. Yo no quiero saber de eso. Yo soy católico, yo tengo mi religión, conmigo me hablan de otra cosa. Eso era lo que yo pensaba, pero estaba perdido porque yo no conocía a Dios. Era la realidad. La realidad era eso. Ahora, algo pasa en la vida de uno y es que el Señor determina en su gracia salvarnos. ¿Okay? Entonces dice, ser edificado. Ahora, dice aquí que lo próximo es, aquí viene lo tercero. Primero viene el nuevo nacimiento para hacer una casa espiritual. Segundo, la dieta tiene que ser espiritual. Tercero, dice que nos tenemos que acercar a Cristo, a Él, que es el banquete. Dice aquí, ser edificado. Esa palabra, ese verbo ser edificado significa continúa siendo edificado. Continue to be edified. That's what it means. The verb means you must continue to be edified. Is that something that you do when Christ saves you at that point? In my case, June 21, 1970. It's been a long time, right? All these years, 40 plus years. Continuously, all these years. Usted también. Continuamente, usted sabe, hoy nosotros nos edificamos estar aquí a la luz de la palabra, cantando al Señor. We worship the Lord and we are edified. We hear the preaching and the teaching of the word of God, we are edified. We love each other, we hug each other, we kiss each other. We are being edified. You go home, usted va a su casa, usted lee la Biblia en su casa, ¿verdad? Usted tiene su devocional en su casa, usted lee una porción, usted comparte con su esposa, con sus hijos. Usted está siendo edificado, es algo continuo, no solamente aquí. Esto es solamente una parte, entienda, aquí es una parte nada más. Esto es una parte aquí nada más. Nuestra vida, in our private life, we continue to grow, to be edified. Dice aquí, como casa espiritual, aquí viene, casa espiritual,
Y, aquí viene ahora, dice ahora que la casa espiritual también es, ¿qué es? Un sacerdocio santo. A holy priesthood. Ahora, we have to define terms. Tenemos que definir palabras para que podamos todos entender. ¿Qué era lo que hacían los sacerdotes en el antiguo, los sacerdotes de Israel? What was their function in Israel in the Old Testament? Ellos ofrecían, ese era el trabajo de ellos. Ellos ofrecían, ellos tomaban animales, ellos tomaban especies aromáticas. They would take animal, they would slay the animal. They would sacrifice animal in the Old Testament. Incienso, incense. Y ellos lo ofrecían a Dios. Eso se quemaba y eso lo ofrecían a Dios como una ofrenda agradable. Ahora dice que la función de nosotros como casa espiritual, si es una casa espiritual, también lo que va a hacer es espiritual. Esto que estamos haciendo, esto no es algo natural, esto es algo espiritual. Aquí no estamos hablando de política, de béisbol, estamos hablando de algo espiritual. Por eso que nuestra alma siente el impacto, siente algo por dentro, porque es por el Espíritu de Dios que nosotros entendemos estas cosas. Dice aquí, casa espiritual y sacerdocio santo. Y mira, ahí lo dice. Para, lo ve ahí, para, propósito. Esa palabra para, dice el propósito. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios. Ahora, ¿qué clase de sacrificio dice que se ofrece? What type of sacrifices is being offered? If the new birth is spiritual, if the seed is a spiritual seed, okay, the milk is spiritual, the house is spiritual, the priest, todo es espiritual, hermano, todo es espiritual. Por todas partes es espiritual. Entonces dice aquí, sacrificios espirituales. Sacrificios espirituales. ¿Qué clase de sacrificios? Aquí nadie mató un animalito, aquí no tenemos palomita, aquí no tenemos harina, aquí no tenemos nada de eso, ¿verdad? No, porque eso fue, eso fue. Ahora, ¿qué es lo que nosotros ofrecemos, amados? ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos al Señor? Ahora dice aquí, sacrificios espirituales. Ahora, mire lo que dice, importante, aceptables. Acceptable. Tengo noticia, Dios no acepta cualquier cosa. Dios no acepta cualquier cosa. Tiene que ser espiritual. Alguien dijo, deme un ejemplo. Caín y Abel. Cain and Abel. Genesis chapter 4. ¿Verdad? ¿Qué le parece? Dos hermanos. De papá y mamá, Adán y Eva. Viene el momento que van a ofrecer. Los dos ofrecen. ¿Cuál es el problema? Caín ofrece. Dice that he offered, it says like this, an offering unto the Lord. Just like that, an offering, una ofrenda. Pero cuando habla de Abel, but when it speaks about Abel, we can see, podemos ver que él era selectivo. Se preocupaba y se ocupaba. Se preocupaba de que todo fuese lo mejor. Y se ocupaba en buscar lo que era mejor. Se preocupaba y se ocupaba. Caín dijo, ¿qué tanto afán? Aquí veo una cuanta unas cuantas manzanas, te la espera.
una canasta y Dios se va a agradar de mí. Presumption. Caín ofreció con presunción. Estaba presumiendo que Dios acepta cualquier cosa. Es el error de todas las religiones del mundo. Creer que Dios acepta cualquier cosa. No. Cuando llegó el momento de ofrecer, Dios no dijo a un ángel que venga al mundo a morir por nuestros pecados. Dios no cogió a otro hombre muy espiritual. Él buscó lo mejor de lo mejor, de tal manera que Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Behold the Lamb of God that takes away the sin of the world. Mirad al Cordero de Dios. I just love that. The Lamb of God. El Cordero que quitó mis pecados y que lo continúa quitando. ¿No es así? Eso es lo bueno, que lo quitó y lo continúa quitando, porque todavía estamos, ya usted sabe, eso está, sabemos lo que hay en nuestra naturaleza pecaminosa y continuamos luchando, pero tenemos victoria sobre el pecado. El pecado no tiene dominio sobre nuestras vidas. Cuando el diablo dice: va, peca, dice: no, tú resistes al diablo y tú vences. Esa es la diferencia. Anteriormente el diablo dice: peca, y tú ni pensabas. Que es suicidio, ¿verdad? Sinning against a holy God, thinking that there's no consequences. That's horrible. Terrible pensar que uno va a pecar contra Dios y que no va a tener consecuencias. Nosotros pecamos y, por ejemplo, una ley de tráfico, nosotros violamos una ley de tráfico y un policía justamente nos da una multa. Todo lo que nosotros conducimos aquí, de alguna manera nosotros nos han multado en un momento dado, un ticket o algo, lo que sea, porque una infracción de la ley. Entonces, aquí viene la parte que Cristo ha llevado el pecado nuestro, el Cordero de Dios. Entonces dice: aceptable por medio de Jesucristo. Míralo aquí. Por medio, through Jesus Christ. En otras palabras, que yo mismo, yo no puedo. ¿De dónde? ¿De dónde saco? ¿De dónde? ¿Tengo yo justicia propia? No. ¿Tengo yo santidad propia? No. Todo es Cristo. Everything, Christ has to do everything for me. El gran intercambio en la cruz, the great exchange. Cristo, el Hijo Santo de Dios, Christ, the Holy Son of God. Nosotros, muertos en delitos y pecados, dead in trespasses and sin, the great interchange. La ira de Dios, the wrath of God, has to come for every sinner, because everyone has sinned. At the cross, Christ paid the penalty. Cristo pagó la penalidad por mis pecados en la cruz. Y yo, que merezco la ira, I deserve the cross, the nail, the thorn upon my head, la ira de Dios. Entonces Dios, en su misericordia, el gran intercambio. Yo, que soy pecador, quedo libre, y Cristo, que es el santo, paga por mis pecados. ¿Y cuál fue su última palabra? Consumado es, at the cross. It is finished. It is finished. Con terminado está. ¿Qué había sido terminado? Los negocios, el plan salvífico, la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados. Y no es un asunto que me perdonó mis pecados el día de mi conversión y ahora me deja a mí a ver cómo tú ahora te resuelves el problema del pecado. No es así.
En esa salvación, in that salvation, there's provision to keep me, de guardarme, de guardarnos. Yo siempre digo, I always say what my pastor used to say. El pastor decía, yo siempre lo digo. El Señor me ha guardado, él decía, el Señor me ha guardado a mí durante estos últimos 30 años. Yo no me yo estaba ahí escuchándolo a él. Y yo sé que Él me podrá guardar otros 30 años, son 60. Y yo sé que si me guardó por 60, if God have kept me for 60 years or 30 years, He will keep me. Y yo lo he visto eso real en la vida de Él. Él tiene 83 años de edad. Él vive en Kissimmee, Florida. Se fue hace como 20 años. ¿Y qué está haciendo él? Él está predicando. Ahora yo le pregunté, digo, ¿y qué usted está haciendo? Está predicando en la cárcel allá en la Florida. No está pastoreando. La vida cristiana, the power of not a wasted life, una vida no perdida. Without Christ, I am completely. I can tell you with all veracity that without Christ, our life is a waste. La vida sin Cristo es una vida desperdiciada. Y él me lo decía a mí, No desperdicies tu vida. Mira, Juan Córdoba, busca a Dios. Y me regalaba libros, me dio una Biblia. Lo primero que me dio fue una Biblia que parecía un diccionario. Y a través de todos estos años, contra viento y marea y prueba en la vida mía personal, aquí estoy por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. No por fuerza. No es con espada. Ni con qué es. Llegando a esto último. Dice entonces, ¿para quién es la gloria? Lo último es que esa casa espiritual que comienza con el nuevo nacimiento, the new birth, that's how the spiritual house, the church. Yo estoy tomando diferentes aspectos de la iglesia toda la semana, like a different aspect of the church. Now we're looking at it from the angle of the church as a house, spiritual house, la casa espiritual. Ahora, vamos aquí, voy a terminar con esta porción bíblica. Aquí, en 2 Corintios capítulo 4. 2 Corinthians chapter 4, I want to read, in fact, two scriptures. We have time. Que no son ni las 3:30, mira qué bello. Mira aquí. 2 Corinthians chapter 4, I just want to read, 2 Corintios capítulo 4. Esa casa espiritual, que es la iglesia, la casa espiritual, se hace una pregunta. Esta es la pregunta. ¿Cuál es la prioridad? ¿El vaso o el tesoro? What is the priority? The clay or the treasure? We're going to look into it. Vamos a ir directamente al texto. Okay? Capítulo 4. Versículo 6. Dice, porque Dios, mire quién fue que lo hizo. Y cuando lees, as I read this verse, think of creation at Genesis 1 and 2. In the beginning God created the heaven and the earth, and the earth was void. En el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Cuando lea, piense en ese contexto. Pero Dios, que mandó, o que habló, que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Es posible, humanamente hablando, que de las tinieblas resplandezca la luz? De ninguna manera.
De ninguna manera. En nuestra casa tenemos nuestra bombilla, ¿verdad? Todos los focos, como dicen algunos. Light bulbs. Y usted un día viene, a veces duran 6 meses, a veces 1 año, lo que sea, y se apaga. ¿Usted cree que usted puede hacer que ese bombillo quemado se prenda otra vez? No, tiene que botarle por uno nuevo. Usted tiene que botarlo, tiene que botarle por uno nuevo. Nosotros éramos bombillos quemados. ¿Me entiende? Completamente que no es inoperante, y solamente un milagro de Dios puede que acontecer. Y dice aquí, porque Dios que mandó, mire esto, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Cuándo fue que hizo eso? Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea, and God said. You read that 7 times in the book of Genesis. And God said, there's be light. Que se prenda la luz. ¿Y qué hizo? La palabra de Dios, ¿entiende? Un milagro creativo. Es por eso que digo que ser creyente es un milagro. Lo que le pasa a uno es algo milagroso, un milagro extraordinario. Dice aquí, sea la luz. Mira esto, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La gloria de Dios en la faz, en el rostro de Jesucristo. Por así decirlo, Cristo como el sol de justicia resplandece en nuestras tinieblas. Usted sabe que la luna no tiene luz, ¿verdad? El sol que la luna tiene es que se viene. El resplandor de la luna es que viene del sol. Nosotros éramos como la luna sin ningún tipo de luz, y Dios resplandece y aparece la luz. Versículo 7. Ahora viene aquí esta parte de quién es la gloria. Él dice, but we have this treasure in earthen vessels. Tenemos este tesoro. Pregunta, ¿y cuál tesoro? ¿Ah? Ahí está el versículo. El tesoro, el conocimiento, la luz. Es un tesoro, hermano. Nosotros estábamos hablando, con todo respeto, en una clase, estamos hablando de la religión islámica. Islam. I'm teaching a class on Islam. Una clase sobre Islam, que está arropando la tierra. Mi corazón se deshace porque 20% del mundo son islámicos. 20%. There's 7 billion people upon the earth, and 20. This is horrific. Y pensar que están en tinieblas. How do you know that? They don't accept Christ, the light. ¿Por qué están en tinieblas? Porque no creen en Jesucristo. Jesucristo es un profeta. Y si tú no tienes la luz que alumbra a todo hombre, ¿cómo va a salir de tu pecado? Porque la paga del pecado es la muerte. Y solamente Cristo es que te me saca de la muerte. Only Christ can dig me out of that misery, of the pit of hell. Y ver a toda esa persona praying 4 times a day, orando. In vain they worship me. Lo dijo Jesucristo. Islamophobia. You know, the new terminology, Islamophobia. No, it's reality. Que están paniqueados porque que ven una musulmán con un turbante. No. Esto no es para burlarse, esto es para uno tener compasión y decirle, Señor, quita ese velo.
El mismo velo que tiene en la cabeza, quítalo del corazón y revélale a Jesucristo. Porque yo no era mejor que él, yo también era un pagano impío. Yo no era mejor que ninguno de ellos. Todo, el Señor lo pone en nosotros y puts in everybody level. Everybody's in the same category. He said, for all have sinned and come short of the glory of God. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, sin excepción. Y cuando yo leo este texto que dice que Dios es que ilumina el corazón del hombre. Y dice, ¿por qué medio lo ilumina? Y dice, por medio de Jesucristo. Y tú quitas a Jesucristo y tú piensas ser salvo. Por favor. No hay. Porque no hay un nombre dado a los hombres. Porque hay un solo mediador. There's only one mediator between God and man, Jesus Christ the man. The only way of salvation is through Jesus Christ. La única manera de salvación es Jesucristo. La única manera. La única. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. I am the truth, the life and the way. John 14:6. And no one comes to the Father but by me. Nadie viene al Padre si no es por medio. Él es el puente. Cristo es el puente. Él es el salvavidas. Él es el ancla, la roca. Él es el todo del hombre. Y por eso es que nosotros nos regocijamos y cantamos y no nos cansaremos de cantar y darle gloria a Dios. Y dice, tenemos este tesoro, esta revelación, este conocimiento, this treasure, this understanding, this knowledge of the ways of God. Dice que está en barro. Qué cosa extraordinaria, ¿verdad? Yo siempre digo, usted, yo no sé, anteriormente, yo no sé ahora, creo que sí, que las mujeres tienen sus joyas, sus cosas de valor, ¿verdad? Y la tienen en un cofrecito, ¿verdad? Yo recuerdo que mi mamá tenía un cofrecito y ella tenía sus collares, tenía cosas de valor, el mejor reloj. Entonces cuando ella iba a una fiesta, ella sacaba eso. La cajita no valía nada porque era de madera, pero lo que estaba dentro era importante. Ella no estaba con la cajita brillando, ella cogía la joya y la brillaba. Nosotros somos barro. Lo que vale es el tesoro. Lo que vale es Cristo en nosotros. Eso es lo que vale. Y dice aquí, para que la excelencia del poder, ¿lo ven aquí? Para que quien reciba la gloria, ¿quién es que va a recibir la gloria? Aleluya. Cristo recibe la gloria. Él es el tesoro. Nosotros somos el barro. Él es el alfarero. Y Él nos da la forma. A nosotros nos da la forma. Y si está desanimado y está un poquito arrimado por ahí, como dicen en el campo, despiértate. El Señor no ha terminado contigo todavía. Sacúdete del polvo. Sacúdete del polvo, ¿verdad? Y vuelve, coge ánimo, coge brillo, coge ímpetu en la vida. Y no desperdicie tu vida. Yo siempre digo, y lo digo en oración al Señor, Señor, ¿para qué quiero un día más de vida si no es para glorificar tu nombre? Yo le digo, yo oro por la mañana, nosotros oramos, mi esposo y yo por la mañana, y digo, Señor, gracias por regalarme un día más de vida. Así que yo digo, regalármelo porque yo no me lo merezco. Yo no merezco un día, un segundo, porque nuestra vida es de Él. Somos de Él. Somos el pueblo espiritual para darle gloria a Él. Y dice aquí, para que la excelencia, the excellency of the power is of God, sea de Dios y no de nosotros. Y entonces dice, bueno, porque estamos atribulados en apuro, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos, versículo 11, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste, mira eso, en nuestra carne mortal. La vida de Jesús se manifiesta cuando nosotros nos congregamos, que la vida de Jesús, el Señor en nuestra vida,
Él es nuestro todo, amado hermano. Entonces, este versículo, y ahí termino, Ageo 1:8. Mire esto. Dos cositas más y con eso concluimos y continuamos la próxima semana. Así que la próxima semana, Dios mediante, vamos a continuar. We'll continue next week. For now, Haggai, creo que se dice en inglés. Haggai, Ageo, capítulo 1. I love the Old Testament. Me fascina el Antiguo Testamento. Amo toda la palabra de Dios. Pero yo sé que la raíz de todo, la raíz de todas las verdades bíblicas está en el Antiguo Testamento. Y la iglesia lo sabe. Y esta iglesia, el Señor nos ha instruido a nosotros. Y sabemos esto. Aquí está hablando de gloria. Okay. Ageo 1. Okay. Esto es un tiempo cuando el templo iba a ser restaurado. This has to do with the restoration of the temple way back in the time of Haggai. Como un trasfondo, as a background, the Bible mentions 4 temples. Temple number 1, the tabernacle, el tabernáculo. Templo número 2, el templo de Salomón, ¿recuerdan? Templo número 3, el templo de Zorobabel, que habla acá, restaurado. Y templo número 4, el templo de Herodes. ¿Cuántos están conmigo? Amén. 4, ¿verdad? 4 templos, sí. Templo físico, estructura. Entonces aquí está hablando de templo. Pero mire lo que hay detrás de esa palabra. Entonces él le dice aquí, versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre nuestros caminos. Y le dice, subir al monte, suban al monte, traigan madera y reedificar la casa. La casa. Bueno, la casa en el sentido físico, sí, la casa en el sentido físico, porque se estaba haciendo una estructura. In the physical sense, they were building a structure. They were rebuilding a temple during this time, desde el punto de vista físico. Pero también sabemos que Dios creó al hombre para hacer una casa espiritual. Ese es el punto del mensaje. Adán, cuando Dios creó a Adán, ¿de qué material lo creó? De barro. Y estaba tendido hasta que Dios sopló en él, le puso su espíritu, el tesoro dentro del barro, y Adán entonces pudo ver y pudo hablar de más. Ahora, dice aquí, vayan y recojan madera al templo, reedifiquen la casa. Y aquí viene el propósito que Dios tiene para con su pueblo, la casa, la iglesia. 2 propósitos. Ahí lo dice. Número 1, poner en ella su voluntad. Número 1. Mire esto. ¿Cuál es el problema que más tenemos nosotros? Con la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Señor, ¿qué hago? Señor, mira. Y por eso que oramos. Hágase tu voluntad en el cielo. Porque la voluntad nuestra choca con la divina. La de Dios es perfecta, agradable, pero nosotros tenemos una agenda y queremos que Dios acople su plan al nuestro. No es así, no. Yo tengo que permitir que Dios coja su borrador y borre toda la musaraña que yo pongo en mi vida y que Él plasme el propósito, porque yo no sé manejar mi vida. ¿Usted sabe manejar su vida? Ore por nosotros entonces, porque nosotros no podemos. Nosotros no podemos manejar nuestra vida. Necesitamos que Dios plasme su voluntad en nosotros. Y eso no es fácil, mi hermano. Eso no es fácil. Porque nosotros luchamos y Dios quiere por aquí que va. No es por acá. Pero mire, Él lo que quiere hacer con esa casa espiritual es poner su voluntad, mire esto, poner su voluntad en ella. Y cuando su voluntad está en ella, mire lo que pasa. ¿Qué es lo próximo que pasa? Seré glorificado. Usted quiere que Dios sea glorificado.
queremos que Dios sea glorificado, entonces tenemos nosotros que hacer su voluntad. No hay shortcut, there's no shortcut. No hay por dónde coger. Si quiero que Dios haga su voluntad, if I want God's will in my life, I have to let God take his eraser, borrador, erase all my plans in my life concerning this. God, everyone here has planned. Todo el mundo tiene algún plan. Lo que voy a hacer, si eres jovencito, de estudiar, de casarte, de viajar, de irte para otra parte, te quieres ir para Santo Domingo a vivir, o para Cuba, no sé, alguien, o para otra parte del mundo, ¿verdad? Está bien, está bien. Pero el asunto es que la voluntad de Dios sea tu deleite, el deleite. Mira lo que dice Salmo 40, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Padre, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de viles pecadores. Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Pero, ¿qué dijo? No como yo quiero, sino como Dios quiere. Let us pray. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por tu infinita misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, por guiarnos, por darnos tu palabra. Te pido que quede grabada en cada uno de nosotros y que en todas las cosas tu glorioso nombre sea glorificado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.